del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, mente y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos y hermanas, hoy lunes 13 de abril continuamos alabando, bendiciendo a Dios Padre Creador, en su Hijo Jesucristo y por la gracia del Espíritu Santo. Alabamos y bendecimos a Dios Padre para alimentarnos de su palabra de vida, de su santa palabra para alimentar también nuestra alma. Es de que alabamos a Dios Padre por este tiempo de resurrección de Pascua que estamos, que continuamos la alegría. También continúo agradeciendo a ustedes, queridos hermanos y hermanas, que continúan escuchándome, apoyándome, escuchando y compartiendo la reflexión en short de YouTube y en el canal de YouTube también la reflexión completa. Las personas que me escuchan también, muy agradecido en TikTok como Jorge HDZ1515. A todos por igual, de todo corazón les agradezco, alabo y bendigo a Dios y oro por ustedes, rezo por ustedes. Continúen orando por mí, por mi familia, por favor. Y así de esta manera, todos como comunidad, como hijos de Dios, podernos alimentar de la palabra de Dios y siempre estar todos nosotros unidos por la gracia del Espíritu Santo y de esta manera como comunidad nuevamente, pues alimentarnos de la palabra de Dios y poder estar en Dios Padre. Entonces el Evangelio de hoy día, queridos hermanos y hermanas, está tomado de San Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver al reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienes que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y no oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, entonces antes de comenzar la meditación del Evangelio, es interesante también la primera lectura tomada de hoy de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23 al 31. Vemos entonces cómo mismo Pedro entonces y Juan quedaron en libertad porque recordamos que habían sido presos. ¿Por qué? Porque hablaban y predicaban y hablaban y hacían hasta milagros, signos en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo de Dios, para que ellos mismos iban ya llevando el mensaje de Dios. Recordábamos estos días pasados que se habían agregado 3,000 personas y así cada vez iba aumentando más el número de los discípulos y de los que creían en Dios. Y es así entonces el Señor Dios, como creador del cielo y la tierra, el mismo había a Dios, nuestro Dios, que ya mismo había preparado entonces por la gracia del Espíritu Santo, que sabemos que nuestro Señor Jesucristo, de la descendencia de David, en otro pasaje dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Recordemos entonces cómo desde los antiguos tiempos ya Dios había enviado a los profetas para venir anunciando el plan de salvación, que es mismo Cristo, nuestro Señor, por la gracia del Espíritu Santo. Entonces, vemos lo que viene sucediendo en estas mismas lecturas, cómo entonces el mismo Herodes y Poncio Pilato, con los paganos y el pueblo de Israel, eh, contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, para que así se cumpliera. Y vemos entonces la lectura de precisamente los Hechos de los Apóstoles, cómo nos invita entonces a que esto fue lo que sucedió cuando en la ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato. Recordamos que habían acordado para crucificar a nuestro Señor. Y entonces cómo se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los paganos y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Contra su santo siervo, que es decir, Jesús, nuestro Señor.
que fue el ungido, sabemos de Dios. ¿Para qué? Para que así se cumpliera lo que con su poder y su providencia se había determinado que sucediera. Y sucedió, sabemos, pues murió y pero resucitó para gloria de Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, resucitó. Y ahora pues el Señor pues mira las amenazas con que sus siervos anunciaron sus palabras. ¿Cuáles son las amenazas precisamente? Las amenazas que vienen dando incluso ellos mismos, el pueblo, los paganos. ¿Por qué? A los profetas, a los discípulos, porque continúan ah, hablando, extendiéndose el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, las curaciones, las señales y prodigios en el nombre de su santo siervo Jesús. Y así pues continúa las lecturas, querido hermano y hermana. Pero es de esta manera, entonces, al terminar, ellos cuando continuaban orando, en aquel momento, pues hasta tembló el templo, el donde ellos estaban orando. Se reunieron los discípulos y los apóstoles, y con la misma oración que ellos estaban haciendo, al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Cuando hablamos de valentía no estamos hablando de violencia, querido hermano y hermana. Estamos hablando de que valentía no se trata de agarrar escopetas, armas o no, no, no. La valentía es de que nunca tengamos miedo. Recordemos que no podemos temer al que mata el cuerpo porque no puede matar el alma. ¿A qué temer el que puede matar el alma? Es decir, a Dios. Pero temer en el temor de Dios, no en el temor que el mundo nos enseña. Pero bueno, el Salmo 2 nos enseña, dichosos los que esperan en el Señor, aleluya. El salmista nos viene invitando que el que vive en el cielo es Dios, sonríe desde lo alto. ¿Por qué? Porque él mismo sonríe, porque ya mismo ha resucitado a su Hijo y a nosotros nos quiere dar también esa resurrección y compartir esa alegría, esa vida eterna. Entonces, por eso el Evangelio de San Juan, capítulo 3 versículo 1 al 8 nos invita, que es así como entonces había un fariseo llamado Nicodemo, recordemos entonces, hombre principal entre los judíos, que fue a donde de noche a ver a Jesús, es decir, de oscuridad, la noche, las tinieblas. Le dijo, maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Y es interesante porque recordemos que Dios, Jesús, como les hablaba fuerte a los fariseos, recordemos fariseos, raza de víboras, sepulcro branqueados y todas estas cosas hipócritas, pero recordemos que también hay de una manera personas que en verdad que pues quisieron escuchar el mensaje de Dios. Entonces en el mundo tal vez tú y yo pues nos pueden decir, mira, tú ya no tienes salvación, tú ya no te puedes corregir. Recuerda que un corazón contrito y humillado Dios nunca lo desprecia. Y por eso Nicodemos va de noche. ¿Por qué? ¿Por qué de noche? De miedo, porque va por miedo a los judíos, para que no lo miraran, especialmente siendo el hombre principal. Imagínate, querido hermano y hermana, entre los judíos, pues sería un escándalo ¿no? Entonces va de noche para que no se den cuenta, a buscar al Maestro, al Señor, a Jesús, nuestro Salvador. Y por eso le hace esa pregunta, que le hace esos signos. No sabemos que vienes de Dios, porque si no estuvieras Dios contigo, pues no pudieras hacer tales signos. Entonces Jesús, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es, yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Y es interesante la respuesta, la pregunta de Nicodemo. Le preguntó, ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Queridos hermanos y hermanas, lo interesante es, Jesús te contesta a ti y a mí como le contestó la respuesta a Nicodemos. Le respondió, y eso es para ti y para mí también. Le respondió Jesús, yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces, lo que Jesucristo dice, no les extrañe, no te extrañe de que te he dicho que tienes que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu, es decir, queridos hermanos y hermanas, nosotros hemos celebrado, recordemos, el sábado de la vigilia pascual, sábado santo como lo conocemos, sábado de la vigilia pascual, y cuántas personas para gloria de Dios se bautizaron, se unieron a la iglesia católica, recibieron los sacramentos. Esto es nacer del Espíritu. Cuando tú y yo somos bautizados, sabemos que el bautismo solo existe una sola vez y para siempre, pero el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Recordemos lo que dice por allá Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, para que los bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enséñenles a cumplir cuanto les he enseñado. Entonces, recordemos que renacer es en el Espíritu. Por eso Jesucristo, la respuesta que dice a Nicodemos, te aseguro que el que no renace de lo alto no puede, no puede entrar en el reino de los cielos. Cuando tú y yo, querido hermano y hermana, ayer celebrábamos también la Divina Misericordia, Domingo de la Divina Misericordia, cuando tú y yo vamos al confesionario, el sacramento de la reconciliación, donde dice la paz esté con ustedes y les sopla el Espíritu Santo, a los que les perdonen los pecados les quedan perdonados, a los que no se los perdonen, a quienes les retengan los pecados les quedan retenidos y así sucesivamente. Querido hermano y hermana, esto es renacer del Espíritu. Cuando tú y yo vamos al confesionario, al sacramento de la reconciliación o penitencia, que es lo mismo, la confesión, tú y yo volvemos a renacer. No es que nos vamos bautizando siempre. El bautismo es solo una vez para siempre. Pero cuando una persona es bautizada, por ejemplo, las personas que se bautizaron en estos días, el sábado de la vigilia pascual, estas personas, aún los pecados que tenían por el bautismo, por el sacramento del bautismo, todo su historial quedó borrado, perdonado. Pero sabemos que desafortunadamente volvemos a pecar con nuestra propia voluntad de decisión y para eso, para volver a renacer, como Jesucristo le dijo a Nicodemo, volver a nacer en el Espíritu es en esto, del agua del Espíritu, es precisamente que tú y yo, querido hermano y hermana, volver a nacer en el sacramento de la reconciliación, porque volvemos a quedar puros, limpios, tan puros que quedamos santos por la gracia del Espíritu Santo, porque el que nos perdona es el santo de los santos. Dios nos perdona, que nos asuelve por el medio del sacerdote, que es el Papa, los obispos, y los obispos les dan también el permiso a los sacerdotes que nos vayan absolviendo de nuestros pecados. Son los ayudantes de los obispos, que los obispos representan precisamente a los apóstoles. Entonces, querido hermano y hermana, es interesante la riqueza que tenemos nosotros como iglesia, como católicos, que tú y yo no nos sorprendamos de lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo. ¿Cómo es que puede uno volver a nacer ya siendo uno viejo? Precisamente eso es volver a nacer. Cuando tú y yo nuevamente, reitero, repito, de que Jesucristo nos invita a volver a nacer es en esto, en el sacramento de la reconciliación. Cuando tú vas y buscas este sacramento, tú y yo quedamos limpios, limpias, limpios, quedamos por medio del sacramento de la reconciliación, de que tú y yo, cuando Jesucristo, Dios en el Espíritu Santo nos perdona nuestros pecados, quedamos tan puros, tan, tan santos, pero lo interesante es conservar la santidad y la pureza que hemos quedado por el sacramento de la reconciliación. Y es así como el Señor te invita a ti entonces, querido hermano y hermana, que nos acerquemos a la Santa Madre Iglesia Católica para participar de esta riqueza y de esta riqueza y de estos sacramentos. Así es que te invito, todos queridos hermanos y hermanas, nuevamente muy agradecido con ustedes que continúen compartiendo la reflexión a todos sus contactos, amigos, conocidos, se suscriban al canal de Short de YouTube y YouTube completo, también la reflexión completa en el mismo canal de allí de Short, ahí están también la reflexión completa. Y para todas las personas que me escuchan nuevamente en TikTok y como @Jorge HDZ1515. A todos por igual, les agradezco de todo corazón, oro, rezo por ustedes, continuamos orando unos por otros, que Dios siempre les bendiga en todo momento, queridos hermanos y hermanas, y todos como hijos de Dios y como comunidad, alimentándonos de la palabra de Dios. Dios les bendiga y siempre pidiendo a Dios. Santa María, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros. Dios Padre, tú conoces nuestras necesidades e intenciones. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado, y por el Espíritu Santo, te conceda a todos, persona que ha escuchado, esté escuchando y vaya a escuchar esta reflexión, este evangelio y esta palabra para alimentarnos todos de la palabra tuya, que es palabra divina, Señor. Es viva y eficaz que entra hasta lo más profundo de nuestro corazón para alimentarnos de tu palabra. A ti, Dios Padre, en el nombre de Cristo, te adoramos por el Espíritu Santo. Por eso, Señor, te pedimos por el Santo Padre, por toda la Santa Madre Iglesia, por todos nuestros hermanos separados, por aquellas personas incluso ateas, para que les toques el corazón, todos bajo un solo rebaño y bajo un solo pastor, como le has dicho a Nicodemo, que tenemos que nacer de nuevo por el Espíritu, para que de esta manera todos podamos renacer nuevamente por el Espíritu. Para gloria tuya, Dios Padre, te adoramos. Bendice a nuestras esposas, esposos, hijos, bendíceles sus trabajos, bendice a todos los enfermos, a todas las embarazadas,
los bebés no nacidos y el fin de los abortos. Bendice, Señor, a todos los presidentes y gobernantes del mundo entero para que, guiados por la gracia del Espíritu Santo, sepan trabajar por el bien común y por la paz del mundo. Todo esto, Padre Santo, y lo que hay en sus y nuestros corazones e intenciones, te consagramos nuestros seres queridos que nos han precedido para la gloria, para la vida eterna, para que un día también nosotros, cuando se separen nuestras vidas de este cuerpo y de este mundo, nos permitas contemplarte eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones, bendecido día.